Resolvemos un nuevo ejercicio del examen 02, en este caso de la cuarta ronda, y vamos a resolver el ejercicio f'. f' tenemos que presentar el fichero f'.c y las funciones permitidas son printf y atoy. Tenemos que escribir un programa que coja un int positivo, un número entero positivo, y muestre los factores primos de ese número, seguidos por un salto de línea. Los factores deben mostrarse en orden ascendente y separados por un signo de multiplicación. Si el número de parámetros no es 1, simplemente muestra un salto de línea y la entrada, cuando hay una, será válida. Ejemplos de f'. 225.225, pues sería 3 por 3 por 3, 3 por 3 por 5, por 5, por 7, por 11 y por 13. En este caso, de 8.333.325, pues serían 3 por 3 por 5, por 5, por 7, por 11, por 13 y por 37. En este caso, por ejemplo, al tratarse de un número primo, f' de 9.539, pues directamente nos imprime 9.539. ¿Cómo resolvemos esto? Pues primero tenemos que determinar si un número es primo o no es primo. ¿Cómo hacemos eso? Escribimos una función que se llama int isPrime int n, y dentro de esa función abrimos llave y ponemos int num. Num lo igualamos a 2. ¿Por qué igualamos a 2 num? Porque si un número es divisible por 2, directamente es que no es primo. Entonces, ¿por qué igualamos num a 2? Porque cualquier número divisible por 2 no es un número primo. Entonces le decimos, es el número por el que podemos dividir el más bajo. If n, es decir, si el número que vamos a analizar, if n es menor o igual que 0, return 0. Si es un número 0 o un número negativo, pues no salimos. Y le decimos while num, mientras num, en este caso vale 2, sea menor o igual que n partido por 2. ¿Por qué n partido por 2? Porque de una cadena de números que va desde el número que sea, desde el número 0 o desde el número 1, en este caso, desde el número 1 hasta el que queramos, solamente necesitamos revisar la mitad de la cadena para saber si es primo o no es primo. ¿Por qué? Pues porque un número es divisible o por el mismo o por 1. Entonces solamente necesitamos revisar la mitad de la cadena. Por eso es while num menor o igual que n partido por 2, y dentro de ese while le decimos if n resto de num, if n porcentaje num es igual a 0, es decir, si es divisible n entre num, significa que no es primo. Porque por definición un número primo solamente se puede dividir por él mismo o por 1. Si no se dan estas condiciones, es decir, si no se da esta condición del if, avanzamos con num y realizamos de nuevo el bucle.
Una vez revisado todos los números hasta la mitad de la cadena, es decir, hasta la mitad, si tenemos un número un número 10, si revisamos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, solamente necesitamos revisar del 1 al 5. Si hemos revisado ya todo esto y hemos comprobado que no es divisible por ninguno de estos, entonces sabemos que es primo y le diremos que nos devuelva un 1. De tal manera que esta función nos devuelve 1 si es un número primo y 0 si no lo es. Seguimos. Siguiente función. F'. Le ponemos un void f' char asterisco str. ¿Por qué void? Porque necesitamos que nos lo imprima. Los cálculos ya los hace por otro lado. Como necesitamos que nos lo imprima, le decimos void f' char asterisco str y le decimos int num para analizar el número, int factor. Declaramos la variable factor y le decimos que num es igual a atoi de str, es decir, en num guardamos el valor numérico de la cadena de caracteres correspondiente al número que estamos analizando y lo almacenamos en num. Si num, if num es menor que 1, nos salimos. Return. El 0 no es un número primo y un número negativo tampoco. Siguiente paso. If isPrimeNum, es decir, si el número que estamos analizando es un número primo, pues directamente le decimos que nos lo imprima. Printf porcentaje de i de num, que es el caso que hemos visto de f' de 9539. Como es un número primo, le decimos que nos lo devuelva, que nos lo pase por pantalla y listo. If isPrimeNum, printf porcentaje de i de num. En caso contrario, si no lo es, si el número que estamos analizando no es un número primo, ponemos else, abrimos llave y dentro de la llave del else ponemos factor igual a 2. ¿Por qué ponemos factor igual a 2? Porque 2 en la descomposición de factores primos es el primer número primo que nos encontramos. 2 es el primer número primo que nos encontramos. 2 solamente lo puedes dividir entre 2 y entre 1. No hay más. Factor igual a 2. Y le decimos, hemos igualado, recordamos, igualamos factor igual a 2 porque es el número primo más pequeño. Y le decimos while distinto de isPrimeNum, es decir, mientras num no sea un número primo, y dentro de ese while abrimos una llave y metemos otro while y le decimos while num porcentaje de factor, es decir, si num es divisible por factor, while num porcentaje factor es igual a 0, mientras num sea divisible por factor, entonces en ese caso printf porcentaje de i con el asterisco de multiplicación de factor. Hemos quedado que
factor es el número primo, arrancamos en 2 porque era el número primo más pequeño. Factor corresponde a los números primos que se van multiplicando. En este caso, ponemos un ejemplo. Vamos a imaginar que vamos a analizar el número 9, que no es un número primo. El número 9 no es un número primo, tú lo puedes dividir entre 3 y lo puedes dividir entre 9 y entre 1. No es un número primo. Si nosotros cogemos, por ejemplo, y decimos factor es igual a 2. Le decimos while num no sea primo y le decimos while num, mientras num sea divisible entre 2, pues imprímeme factor con el símbolo de asterisco detrás. Como no es este caso, pues directamente lo que hacemos es que hacemos un factor más para que factor valga ahora mismo 3. Volvemos otra vez a inicializar el tema y le decimos while num divisible entre factor, en este caso si lo es, pues que nos imprima factor. Y dividimos número entre factor y nos queda 9 entre 3, nos quedaría 3. While num entre factor sea igual a 0, imprimimos aquí el otro 3, que será el 9, y ya estaría descompuesto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos cogido y le decimos while distinto de isPrime de num, es decir, mientras el número no sea primo, y decimos si mientras el número sea divisible por factor, es decir, while num porcentaje de factor igual a 0, y dentro lo que hacemos es que imprimimos printf porcentaje i por, cerramos las comillas, de factor, y dividimos número es igual a num, num es igual a num dividido por factor. Avanzamos con factor, sumamos un factor más y le decimos while distinto de prime, mientras factor no sea primo, pues avanzamos con factor más y esto se irá ejecutando mientras se realiza la descomposición en los factores primos. Por último, una vez que ya está todo descompuesto, imprimo printf porcentaje de i de num y vamos cerrando las llaves hasta llegar al final. En nuestro main solamente tendremos que coger inMain int argc char 2 asterisco argv y le decimos if argc es igual a 2, f'prime de argv1. Ponemos a la altura del if printf salto de línea y por último cerramos nuestro main como siempre con un return 0. Y listo. Hay que quedarse con la película de que este bloque de aquí es lo más importante. Una vez que tenemos determinado que un número es primo o no es primo, lo que tenemos que decirle es que igualamos los factores. El primer factor lo igualamos a 2,
porque es el número primo más bajo, y le decimos que while, mientras el número no sea primo, y le decimos, si es divisible nuestro número por el primer factor, pues que nos lo imprima, y dividimos nuestro número entre num dividido entre factor. Num toma el valor de num dividido por factor. Avanzamos con el factor hacia adelante y analizamos si es primo o no. Si no es primo, mientras no sea primo, pues que vaya avanzando hacia adelante hasta que encuentre el primer número primo. Lo imprimimos el resultado de num y listo. Y con eso pues resolvemos el ejercicio.